Abramos nuestras Biblias por Juan 21. Juan 21, versículo 20. Bien, todos tenemos Juan 21, 20. ¿Los niños también lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de ese? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pues esta mañana tengo una muy mala noticia y una muy buena noticia. Y bueno, hay muchísimos chistes sobre tengo una buena noticia y una mala noticia, pero la noticia es tan mala, ¿no?, que no se puede contar un chiste así porque sí sobre este tema. Y tampoco voy a preguntaros por dónde empiezo. Hay que empezar necesariamente por la mala. Y digo por qué. Porque si empiezo por la buena noticia y luego cuento la mala, es como que es un bajón. Así que tengo que empezar por la mala necesariamente, y luego cuando cuente la buena, pues por contraste casi va a ser buenísima, ¿no? Por todo lo que hemos visto anteriormente. Lo siento que traiga las malas noticias, pero en la Biblia hay buenas noticias y malas noticias. No solamente hay buenas noticias. Y si no, fíjate en el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio son buenas noticias. Son las mejores noticias que puede haber, las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, en el mismo Evangelio, en estas grandes buenas nuevas del Evangelio, también hay malas noticias. Las buenas noticias son que Cristo es nuestro Salvador. Pero las malas noticias son que el mundo entero está bajo pecado, ha caído en corrupción y está perdido absolutamente sin excusa delante de Dios. No hay noticia más terrible, no hay noticia más mala que el mundo puede escuchar, puede tener delante. Así que son muy malas noticias también las que a veces aparecen en la Biblia, y muy buenas. Bueno, en realidad la que tenemos aquí delante de nosotros no es que sea la peor de las noticias, pero es muy mala noticia. Algunos dicen que tenemos, como os dais cuenta, tenemos contrincantes y tenemos oposición. Así que vamos a tener que orar al Señor internamente para que nos ayude a concentrarnos de una manera especial, cuando a veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil, y más en estas condiciones. Pues decía que normalmente hay que tener cuidado con ser demasiado negativo en la predicación, ¿no? Pues nos podemos pasar. Si somos demasiado negativos y siempre negativos, vaya, necesitamos consuelo, necesitamos ánimo, necesitamos ser positivos. De hecho, aconsejan, seguro que algunos de vosotros lo habéis escuchado, lo habéis leído, en homilética lo tenéis que haber estudiado, que los puntos principales de una predicación nunca deben de ser negativos, siempre deben de ser positivos, y que aunque haya algo negativo en una predicación, siempre lo positivo tiene que imperar. Yo estoy totalmente en contra de esto, totalmente en contra, porque la Biblia no hace así. La Biblia a veces es positiva y a veces negativa, a veces te da de un lado y a veces de otro, depende. El gran sermón de los 10 mandamientos no es todo positivo, también dice no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Podría decir di siempre la verdad, sería mucho más positivo, pero dice no
dirás falso testimonio. Es negativo. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, también a veces tenía un enfoque negativo. No seáis como los escribas y fariseos hipócritas que hacen esto y hacen lo otro. A veces lo negativo tiene también su impacto en nuestra vida, porque nos ayuda a ver con claridad lo que es, lo que debe de ser y lo que el Señor pide de nosotros. Así que, yo de todas maneras sigo con ese enfoque negativo. Noticias terribles que vamos a ver ahora, noticias malas, noticias muy negativas. La primera noticia mala que quiero que tengamos aquí delante de nosotros es que, según veo en este pasaje que hemos leído, que ya hemos estado considerando durante algunos domingos, hay errores en la iglesia. En la iglesia hay mentiras. Esto es una muy mala noticia, hermanos. En la iglesia está la verdad, en la iglesia, y solamente en la iglesia está la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, la verdad de la palabra de Dios. Pero aquí descubrimos, en este texto, y hay muchos más, que en la iglesia de Cristo también hay errores, también hay mentiras, también hay falsas doctrinas. Lamentablemente lo hay, y tenemos que ser conscientes de eso. Conocemos perfectamente cómo está el percal hoy en día, pero siempre ha sido así. Y lo vemos aquí en este momento. Podríamos llamarlo la primera gran mentira en la iglesia, porque aquí vemos cómo el Señor Jesucristo se acerca y le responde a Pedro y le dice: y si quiero que Él quiere hasta que yo venga aquí a ti. Le dice eso. Seguramente, además de Pedro, algún otro discípulo lo escucharía. Seguramente ellos lo contarían a otros. Seguramente otros lo contarían a otros. Seguramente llegó alguien y dijo: ahí va. Y sacó una gran resolución que tenemos aquí, noticia, y es que, aparte de los errores propios que ya hemos escuchado de parte de Pedro, es que entre la iglesia circuló esta hipótesis, esta idea, este dicho de que este discípulo Juan no moriría, lo cual no era cierto, y Juan se apresura a corregirlo. Creo que he utilizado un título un poco sensacionalista. No era tan grande tampoco, no era la peor de las herejías, ni mucho menos. No estoy diciendo esto, tampoco quiero decir eso. He sido un poco sensacionalista, lo reconozco. No era una cosa tan grave, aunque algo de gravedad sí debería tener esto, ya que Juan toma su tiempo aquí y toma su lugar y su espacio para corregir esto. Algo de malvado debería tener, porque no era cierto, y todo lo que no es cierto no es verdad, y todo lo que no es verdad es mentira, y todo lo que es mentira tiene su mayor o menor grado de gravedad. Así que algo de malo era esto, ya que el apóstol Juan lo corrige. Imaginaos de alguien que se cree esto y está confiado en esto, en esta idea, y que llega la muerte de Juan y dice: oh, entonces las promesas del Señor han fallado. Entonces todas las expectativas que yo tenía y otras muchas cosas pueden ser equivocadas. Esto es lo que pasa a veces con las ideas preconcebidas y con las interpretaciones erróneas de la palabra de Dios, que cuando llegan ciertos momentos uno dice: ay, esto no era así, y uno a veces en su corazón desmaya, y la palabra de Dios nos dice: bueno, ¿os parece cosa extraña esto que os ha acontecido? Como si fuera algo que no esperaba y sí que no estaba en vuestra mente y en vuestras expectativas y en vuestro corazón. Así que tiene su lado de importancia. Daos cuenta que aquí estamos viendo no solamente el error de la iglesia, sino también Pedro, que hemos estado considerando estos días cómo erró tratando de meter la nariz en algo que no le correspondía, en lugar de estar preocupado y estar centrado y orientado principalmente en lo que el Señor le había mostrado
acerca de él y de lo que él tenía que hacer. Así que el propio apóstol Pedro se está equivocando. Fijaos esto, qué cosa más seria es, ¿eh? Hay errores en la Iglesia. Y a veces podemos observar en las Escrituras que hasta los mismos discípulos se equivocaron gravemente. Y podemos entonces pensar en muchos ejemplos que podemos encontrar en los Evangelios, pero mira, lo que acabamos de leer en la introducción. El mismo Pedro, después de haber hecho una declaración gloriosa, una declaración verdadera acerca del Señor Jesucristo, la declaración más importante que un hombre puede hacer acerca del Señor Jesucristo, y es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de decir esta verdad, mete la pata, pero de una manera gordísima, y el Señor le reprende inmediatamente. Estamos en la misma página de nuestras Biblias, estamos ahí al lado. En un momento una declaración gloriosa, y en otro momento mete la pata en un error gravísimo, tan grave que el Señor le reprende como le reprende. Pero no nos preocupemos porque las epístolas de Pedro son inspiradas, no tienen ningún error. ¿Por qué? Porque la Escritura misma y el Señor mismo nos asegura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que no hay error en las enseñanzas del apóstol Pedro, no hay error en ninguno de los apóstoles, en ninguno de los profetas, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No hay error ni en el sentido, ni en el contenido de la enseñanza, ni siquiera las expresiones, palabras y frases utilizadas. Hay una inspiración plena, una inspiración verbal, una inspiración hasta de las palabras, como podemos observar que el Nuevo Testamento enseña, y no hay ningún error de ningún tipo. La palabra de Dios es inerrante, sin error. Sin embargo, Pedro, como hombre, sabemos que era imperfecto como nosotros. Él cometía errores, metió la pata. Y él, cuando no era guiado por el Espíritu de Dios, como por ejemplo en este caso, o como en el caso contrario que hemos leído anterior, que hemos leído en la lectura previa, vemos como que no fue guiado por el Espíritu de Dios y cometió también graves errores en su conducta. Pablo llegó a reprenderle seriamente por su conducta hipócrita y también en algunas cosas que salieron de su boca. Esto nos lleva a lo que ya sabemos, que la palabra de Dios realmente es nuestra única fuente segura en cuanto a la verdad de Dios y en cuanto a los caminos que nosotros debemos de seguir de moral y de buscar y cómo encontrar la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Incluso grandes hombres a veces cometen graves errores y el Señor, como muchas veces hemos escuchado, esto lo permite para que nuestros ojos, nuestra fe, nuestro corazón y nuestra confianza estén en Cristo y estén en su palabra y no en ningún hombre, como hacen ciertos movimientos heréticos, especialmente que se guían por las interpretaciones y las enseñanzas del profeta de turno y no principal y primordialmente, básicamente y fundamentalmente por lo que enseña la palabra de Dios. ¿No es eso lo que hacían estos hombres de Berea, que son declarados en la Escritura como nobles? Eran nobles y más que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, no iban por ahí buscando el quinto pie al gato. Recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día con diligencia, cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Y la palabra de Dios los considera como nobles, aunque eran grandes hombres los que les estaban predicando las buenas nuevas del Evangelio, Pablo y Silas. Y aún así, esto es considerado como algo de una gran nobleza, que ellos tomasen el tiempo y tomasen el esfuerzo y se pusiesen bajo esa obligación diligente, ese deber
de escudriñar delante de Dios y de las Escrituras con todo el corazón si esas cosas realmente eran así. Que no se nos olvide esto, porque es un principio fundamental de nuestra fe y de nuestro acercamiento al Señor y a la Escritura. Así que la primera noticia, lo siento, es terrible. Hay errores en la Iglesia, hay falsas doctrinas en las iglesias, en la Iglesia de Cristo. Y esto lo podemos ver en las epístolas, que los grandes errores estaban dentro, estaban dentro de la Iglesia y no fuera. No nos extrañemos de escuchar todo lo que escuchamos y mucho más en las iglesias de todo tipo, llamadas cristianas, evangélicas, etcétera, etcétera. No nos extrañe, porque esto es lo que vemos en la Escritura y se nos anuncia aquí, con esta primera. Bueno, hubo seguro a lo mejor hubo otras cosas antes, pero date cuenta que esto lo acaba de decir el Señor Jesús en este momento y seguramente eso se difundió enseguida, rápidamente, mucho antes de que Juan, muchos años después, lo escribiera. Así que, esta mala noticia, pero tengo otra noticia peor todavía. Una noticia muy mala. Lo siento, no matéis al mensajero. Es que están estas cosas en la Biblia, Yo no tengo la culpa de esto. Hay una mala noticia, y es que hasta las mejores iglesias tienen errores. Y a veces puedes encontrar falsas enseñanzas, de una mayor o menor gravedad, hasta en las mejores iglesias. Daos cuenta que estamos aquí hablando de la Iglesia apostólica, que no se nos olvide. Estamos hablando aquí y nos estamos refiriendo a la iglesia que estaba supervisada por los apóstoles. Los apóstoles estaban dirigidos de una manera especial por el Señor, de una manera que ningún otro hombre después ha sido guiado. Ellos guiaron a toda la verdad a la iglesia del Señor Jesucristo, con una supervisión fiel, cercana, que no se le puede poner ningún pero. Y sin embargo, bajo esta guía fantástica, como no ha habido ninguna otra, con esta supervisión de los apóstoles, que les estaban enseñando la palabra de Dios, la palabra de Dios les estaba llegando acerca de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, de los errores que estaban teniendo en ese momento, de las dudas que ellos tenían en ese momento, y que eran enseñados también de viva voz. Se les comunicaba la palabra de Dios también de viva voz. Y en estos momentos tan maravillosos, en un momento sin igual en la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo, tiene lugar esto, cuando se difunde y surge un error que podemos decir que es más o menos importante. Desde luego no tiene ni punto de comparación con las graves herejías que podemos leer en las epístolas, con estas falsas enseñanzas, que estos falsos maestros que son denunciados por el mismo Pedro en su segunda epístola, por ejemplo, o Judas y otros, o Juan, el mismo apóstol Juan, pues leemos acerca de estos falsos profetas que estaban dentro de la iglesia. Pero es un indicio, ¿no? Aquí tenemos ya una prueba de que en la iglesia puede haber error, y que en las mejores iglesias puede haber error. Sinceramente, yo no estoy queriendo que dudéis, yo no lo pretendo, pero lo que sí es que tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros estamos, creo que, en una iglesia buena. Creo que pensamos así porque estamos aquí. Bueno, claro que podría ser que estuviéramos aquí y no realmente pensásemos eso, de verdad, pero creo que sí lo pensamos, porque tenemos un culto fuerte, no, tenemos dos cultos fuertes. Y yo creo que muchos prefieren estar en otro tipo de cultos si no creen que vale la pena estar aquí. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos en otro sitio, preferiríamos estar en otro sitio,
quiero decir en cuanto a, ¿me entendéis, no? En cuanto a comodidad, en cuanto a facilidad, etcétera. Creo que me estoy haciendo entender. Sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí porque creemos que la enseñanza es buena, que la iglesia es buena, con todos nuestros defectos, porque ya estamos viendo que hasta las mejores iglesias tienen sus cosas, pero a pesar de eso, nosotros estamos aquí porque creemos que es una buena iglesia, estamos totalmente convencidos de ello. Pero que sepáis que hay iglesias de corte reformado que son una pena. ¿Creéis que los graves errores de la iglesia cristiana están fuera de la iglesia reformada y que en la iglesia reformada todo es fantástico? No. Ya lo estamos viendo. Hasta en la iglesia apostólica había de todo. Había falsos maestros y falsos profetas. ¿Creéis que en la iglesia reformada, en la antigüedad, en el presente, ahora mismo, no ha habido falsos maestros y no ha habido iglesias un poquito para allá? Sí, por supuesto. ¿Y en iglesias bautistas reformadas? No. Bueno, no estoy seguro de ello. No. Lo siento, es una mala noticia. Pero si algunos de nosotros fuésemos a algunas iglesias reformadas, tendríamos nuestros problemas, Y si fuerais a alguna iglesia bautista, bueno, tampoco quiero exagerar, pero también podríamos llegar a llevarnos algunos chascos, algunas sorpresitas. No todo es de color de rosa, ni todo lo que reluce es oro, ¿vale? No es así. Ni en la iglesia apostólica, ni en la gran iglesia de los apóstoles, que estaba a los pies de los apóstoles, ni en las iglesias que supuestamente son depositarias de un evangelio tan puro, ¿no? como es el evangelio de la pura gracia de Dios, con una enseñanza que levanta la gloria de Dios, el poder de Dios y la gloria de su gracia. Aún así, también podemos encontrar cosas que nos podemos llevar las manos a la cabeza y que se nos pondrían los pelos de punta como escarpias. De hecho, muchas iglesias supuestamente reformadas pues han dejado de creer que la Biblia es la palabra de Dios, ¿vale? Por ejemplo, supuestamente digo, porque no lo son en la realidad. Así que esta es una, hermanos, muy mala noticia. Muy mala noticia. Tengo otra noticia peor todavía. Muy mala. No sé cómo vais de momento. De momento bien, ¿verdad? Porque tampoco creo que os esté extrañando tampoco esto, ¿no? Conocemos bastante cómo está el patio. Pero tengo una mala noticia peor todavía, y es que el error, la mentira y la falsa enseñanza se difunden como pólvora. Son repetidas por ahí, se hacen eco y al final salen peor, con el tiempo van siendo engrandecidas y distorsionadas más y más. Ya sabéis cómo es ese juego de niños. Yo no sé cómo se llama, y no sé si aquí hay alguien que lo sabe, pero es un juego en el que uno dice una cosa, una palabra, una frase, el niño la repite al que está al lado del niño, o al adulto, y luego el otro se lo dice al otro. Cuando llega al final se parece nada. El juego del pásala, o no sé cómo se llama eso, pero es un juego que conocemos. Llega un momento en que de boca en boca se va distorsionando totalmente. Pues esto es lo que pasó aquí. El Señor se lo dijo a Pedro se lo dijo a los apóstoles lo escucharon. Ellos lo comunicaron correctamente a otros hermanos lo comunicaron correctamente a otros hermanos. Llegó un momento en la cadena, en todo este eslabón de compartir estas cosas, en que hubo un pequeño desliz, no sé por qué, y de repente la cosa se desfiguró y llegó alguien y dijo: es que Juan nunca va a morir. Juan nunca morirá. Y Juan dice: el Señor no ha dicho esto.
y viene y lo corrige. No vamos a hablar de la gravedad o menor gravedad de esto, pero él lo corrige porque cree que ha de corregirse, algo de importancia tenía. Pero este principio que vemos con este problema es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia y que ocurre también hoy en día. Es así como los errores, las falsas enseñanzas se van divulgando, claro. Es así como algunos dicen que este es la primera tradición. Esta es la primera tradición. Ya sabéis lo que los evangélicos hablamos de la tradición, ¿no? Mira, esto que acabo de decir. Llega uno, dice una cosa y cuando nos llega hoy en día, ya, en cambio, la palabra de Dios la tenemos aquí y es segura. Podemos mirarla y no hay lugar a esta corrupción del boca a boca. Bueno, esto tiene su lado y su lado. Como sabéis, tiene su importancia, su gran importancia, ver lo que los cristianos, entender, conocer lo que la Iglesia cristiana ha enseñado, ha creído y ha vivido a lo largo de los siglos, y ver cómo nosotros podemos estar en armonía con todo ello, con la Biblia y también con eso, sí. Pero claro, tenemos un problema, porque vamos a ver cosas fantásticas y verdaderas barrabasadas. Esto lo podemos ver en la historia de la Iglesia, cómo en los primeros tiempos ya había y se decía algunas cosas increíbles, y juntamente con la enseñanza pura del Evangelio había cuentos de viejas por todas partes. Eso en la Iglesia Católica antigua, eso en la Iglesia Católica actual, apostólica romana, eso en la Iglesia ortodoxa, eso en la Iglesia evangélica también. Vemos cómo las enseñanzas que los primeros reformadores enseñaron con toda claridad y rotundidad pues se han ido deformando y hoy en día se han introducido, se han incrustado en la vida de la Iglesia y en la conciencia y en el pensamiento de la Iglesia monstruosidades, verdaderas monstruosidades. Así que tenemos ahí un gran poder del error que vuela, que se difunde de una manera increíble. Hay varias razones por las que esto tenemos que darlo como un hecho. La Escritura nos muestra cómo el corazón del hombre está predispuesto, dice que tiene comezón de oír por ciertas cosas. Mira, si algo es sensacionalista, bueno, debe conocer que el título que he puesto es un poco sensacionalista, pero sin mala intención. Pero a veces lo sensacionalista es como que puede, ¿no? Y gana a la interpretación más sencilla, más natural y más en armonía con lo que dice la palabra de Dios. A veces leemos lo que queremos leer. A veces entendemos y creemos lo que queremos creer, lo que queremos entender. Por eso dice la Escritura que llegará tiempo cuando no soportarán, no aguantarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y muchos, teniendo comezón de oír, recibirán todas estas cosas y se tragarán todas estas cosas, todos estos cuentos de viejas. Así que esto está ahí, esto es natural, es normal. Ocurría en aquel tiempo, se dice que ocurrirá de una manera especial más adelante, y aquí estamos, con que muchas veces cuesta ver lo que de la manera más sencilla y natural dice la Escritura, nos cuesta recibirlo y queremos creer otra cosa. Eso nos pasa a todos. Tenemos que no fiarnos de nosotros mismos, tenemos que velar y asegurar nuestro corazón y orar antes de escuchar, de leer las Escrituras, para que toda la verdad de Dios y todo el consejo de Dios more de una manera real en nuestras vidas. Luego hay otra razón que vemos en las Escrituras, y es que quizá por esta primera razón que he dicho, es que hay muchos que enseñan lo equivocado. Cuando la Escritura habla de los falsos profetas que vendrán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Así que hay una gran profusión de cristianos que están enseñando lo incorrecto. Muchos. Y muchos, dice, están recibiendo estas cosas. En eso estamos ahora mismo. En eso estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Luego también la Escritura nos dice que esta gente tiene una vehemencia especial. Claro, si ya vamos a los extremos, ya vamos a las graves, de verdad, falsas enseñanzas y errores que podemos encontrar en los primeros siglos en la Iglesia de Cristo y también posteriormente, vemos que por no haber recibido el amor de la verdad, recibirán un fuerte poder engañoso. Vemos cómo los fariseos, que negaron el Evangelio y lucharon contra la Iglesia del Señor Jesucristo y contra el Señor mismo Jesucristo, ellos tenían celo, eran personas entregadas a lo que ellos creían, tenían vehemencia, estaban ahí, como muchas sectas que están en el error y tienen celo. También podemos decir, bueno, esta gente tiene celo. Ellos recorrían tierra, mar, iban hasta el fin del mundo para hacer un prosélito y luego lo hacían más hijo del infierno que ellos mismos. Pero ellos predicaban mucho, eran vehementes, tenían celo, y había muchos que estaban haciendo esto y tenían su poder de convicción. Esto es precisamente lo contrario. Esto niega lo que muchas sectas dicen. Mira, somos muchos. Bueno, ¿y qué? Que seamos muchos o seamos menos, ¿eso qué demuestra? Mira, estamos predicando todos los días en el parque o puerta a puerta. Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué demuestra? ¿Qué demuestra eso? Y mira, nosotros entregamos esto y damos 2 años de nuestra vida para hacer eso. Bien, ¿y eso qué demuestra? Los fariseos, los falsos profetas, los engañadores han sido vehementes, han sido muchos y han difundido con cierto éxito y difundieron como gangrena, dice la Escritura, sus enseñanzas y sus errores. Así que esta es una mala noticia, y es que hay errores en la Iglesia, hasta en las mejores, y además eso se difunde con mucha rapidez. Tengo una noticia peor todavía. Ya esto es peor todavía, y es que el diablo actúa en la Iglesia. Esto es terrible escucharlo, ¿a que sí? Claro, el Espíritu Santo obra en la Iglesia. Es el Señor el que está obrando en la Iglesia. No estoy negando esto, Es Dios mismo quien está operando en nuestras vidas, en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, en nuestra vida. Sí, el diablo también. El diablo opera también en la Iglesia. Esto lo vemos en distintos lugares de las Escrituras, cuando se nos habla de Satanás vistiéndose como ángel de luz. Está hablando de la misma Iglesia, Está hablando de los enemigos de Pablo, de los enemigos del Evangelio de la incircuncisión. Dice que son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles, igual que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que en la misma Iglesia apostólica, la gran Iglesia que estaba guiada, dirigida, supervisada por los apóstoles, estaba operando también en Satanás. Vemos como a veces se difundían falsas doctrinas, lo vemos. Repito, eran dentro, no fuera. Esas falsas doctrinas, dice en la Escritura que eran doctrinas de demonios, que los demonios estaban enseñando eso. No era el Espíritu de Dios, sino eran los demonios. Satanás obra también en la Iglesia. Si tenemos alguna duda, podemos pensar en Ananías y Safira. Tú dices, ¿eran creyentes? ¿No eran creyentes? Me da igual. Es que para mí no es el tema. Lo cierto es que Satanás llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo. Y cayeron muertos. Bueno, realmente cada vez que ha habido una mentira, antes de esto no caían muertos en la Iglesia, y había habido mentiras antes.
Y también ha habido mentiras después y no han caído muertos. Pero en este momento Dios quería que cayese temor sobre la iglesia de Cristo. Y ellos cayeron muertos ante su mentira. Y el apóstol Pedro les dijo: ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón? Satanás obra en la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo dice a los corintios: mirad, perdonad, no sea que, perdonad a vuestros hermanos, perdonad a este hombre, no sea que Satanás gane alguna ventaja sobre vosotros. Así que Satanás también obra en la iglesia. Satanás es el autor de la falsa doctrina, de las mentiras, de las herejías, de los errores, de las falsas enseñanzas y de las falsas doctrinas en la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto, no vamos a hablar de las sectas y de los herejes y de los que están más allá, pero también dentro, a veces, de la iglesia de Jesucristo. Hemos escuchado a lo que hemos leído de Pedro. Pedro, por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, no ha sido ningún hombre que ha llegado y te ha explicado esto, sino que te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Él te ha revelado esto, y por eso tú has dicho esto. Y en base a esta verdad que has dicho, pues te digo todo esto, ¿no? Pero poco después, Pedro, después que el Señor está enseñando sobre su muerte, su resurrección también, cómo él debía de padecer a manos de los fariseos, de los sacerdotes, Pedro le dice: en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y Jesús que le dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él, en ese momento, no estaba siendo guiado por el Padre. Él no estaba siendo movido por el Espíritu Santo para revelar, para pronunciar una gran verdad, una maravillosa verdad como la que él había pronunciado en el párrafo anterior y en nuestras Biblias, lo viene, sino que es Satanás el que movió su corazón, Satanás el que llenó su pensamiento y el que utilizó la enseñanza, la creencia, las expectativas generales que había en aquel tiempo en la sociedad judía respecto al Mesías para esperar otra cosa y para reprender al Señor con lo que le estaba diciendo. Fue Satanás quien movió a Pedro. Así que Satanás obra en la iglesia también del Señor Jesucristo. Y está ahí como león rugiente, está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la Escritura nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos dice que Satanás está lanzando dardos de fuego sobre nuestra armadura, y que por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, en su fuerza. Tenemos que coger toda la armadura, ponernos ese yelmo, esa coraza de justicia, etcétera, etcétera, porque Satanás está ahí. Satanás lucha contra la iglesia y obra también en la iglesia. Es terrible que por un lado el mismo Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, por un lado le ves en un momento hablando, guiado por Dios, y ahí, nada más, poco después le ves siendo movido por Satanás. Bien, pues tengo que decir otra mala noticia, vamos. Una última mala noticia, pero es muy mala noticia también. Y es que tú no eres mejor que Pedro. Ni tú ni yo. No eres mejor que Pedro, ni eres mejor que estos hermanos que estaban creyendo y enseñando estas cosas. Mira, de hecho, salvo honrosas excepciones que no conozco,
aquí todos hemos estado confundidos, errados y equivocados durante una gran parte de nuestra vida. Nos hemos equivocado gravemente. Hemos escuchado las enseñanzas en la Iglesia del Señor Jesucristo y nos han descarriado, nos han llevado a creer, a abrazar, a pensar, a afirmar y a vivir cosas equivocadas. Así que esto es una mala noticia, que nosotros, como he dicho antes, no podemos fiarnos de nosotros mismos. Y lo digo como algo positivo en un sentido. Esto nos debe de llevar a examinarnos siempre sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos y sobre lo que escuchamos y lo que estamos recibiendo, para ver si es conforme a la palabra de Dios. Esa debe ser siempre nuestra vida, siempre asegurarnos continuamente. Somos capaces de equivocarnos. Ya hemos reconocido, me lo habéis reconocido, aquí no he visto a nadie que lo niegue. Me habéis reconocido que hemos estado equivocados a veces, o muy equivocados durante algún tiempo. Podemos estar equivocados en algunas cosas ahora mismo. Fíjate qué importante es que sigamos siendo enseñables siempre, continuamente, chequeando y comprobando, contrastando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Es realmente trascendental, es una parte de nuestra vida espiritual trascendental, importantísima, básica, en la que necesitamos siempre reafirmarnos y renovarnos constantemente. Esto también es verdad para aquellos que predican, para aquellos que predicamos o para aquellos que predican. Fijaos qué temor debería tener uno ahora mismo de estar diciendo algo que no es verdad, que no es conforme a la palabra de Dios. Ese debería ser un temor, un terror que debería estar siempre presente en aquel que se pone delante de la Iglesia de Cristo para enseñar la palabra de Dios. Algo solemne es esto. Dice la Escritura: no busquéis ser maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. Es algo solemne. Yo creo que eso debería animarnos a no apresurarnos a hablar delante de la Iglesia del Señor Jesucristo, a menos que estemos muy seguros de que el Señor nos ha llamado y de que lo que vamos a decir es conforme a la palabra de Dios, porque es algo serio, es algo más grave todavía. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad mucho mayor y recibiremos mayor condenación, dice la palabra de Dios. Ahora fíjate, de la misma manera que Pedro en un momento pensó y estaba pensando los pensamientos de Satanás, no podría ser eso. Esto no es una elucubración, no podría ser eso verdad a veces en nuestra vida. No podría ser que en algún momento, sin darnos cuenta, empezamos a pensar y resulta que no estamos pensando pensamientos provenientes de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, sino que estamos pensando y diciendo pensamientos y palabras que tienen su origen en Satanás. Oye, esto es terrible pensamiento, A veces cuando dices cosas así, los hermanos se quejan diciendo: no me digas eso, no puedo estar toda mi vida con esa idea tan terrible. No, claro, pero ¿no creéis que es correcto que nosotros pensemos y meditemos y examinemos nuestros pensamientos delante de Dios y seamos conscientes de esto? ¿No creéis que es importantísimo que no solamente las enseñanzas que escuchamos, que nuestros oídos reciben, que nuestros ojos leen, estén alerta y sean muy prestos para analizar, para escudriñar si lo que estamos escuchando es así o no, conforme a la palabra de Dios, sino que a veces también nuestras actitudes, nuestros pensamientos y cavilaciones internas también deben de ser analizadas a la luz de la palabra de Dios.
A veces la depresión es algo físico, yo no me voy a meter en ese tema. Es algo físico y nada más que físico. Ahora llega el mal tiempo, ahora llega el otoño, el invierno, y hay personas que se sienten fatal. Yo me siento entonces mejor, pero bueno, hay algunos que se sienten fatal. Hay mujeres que cuando tienen la regla se sienten fatal, y eso es algo físico, no es algo espiritual. Pero muchas veces es algo espiritual, o detrás viene lo espiritual. Y no sé si alguna vez te has encontrado con pensamientos fúnebres, con pensamientos negativos, con pensamientos malvados, con pensamientos de qué vale la pena de seguir, es que todo es horrible, mira, tal. ¿Nunca has tenido un pensamiento negativo? Yo he escuchado de creyentes que incluso han tenido pensamientos de suicidio, Entonces, ¿no ves que Satanás no solamente a veces, como vemos en las Escrituras, puede actuar y obrar en gente como Pedro incluso, sino también en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestras mentes? El cuidado que tenemos que tener con eso, la vigilancia que tenemos que tener con eso, y cómo debemos de sustituir y aprender a sustituir esos pensamientos malvados, negativos, incorrectos, con pensamientos verdaderos, puros, limpios, que tengan su origen en la palabra de Dios. Esto es trascendental para nuestra salud espiritual, hermanos. Esto que estoy diciendo es de cada día. Esto es algo en lo que tenemos que tener victoria clara, en que lo que pensamos sea conforme a la palabra de Dios, que no nos cuelen gato por liebre y que Satanás no nos engañe. Bueno, tenéis suerte, y es que ya es el tiempo de acabar. Además de no tenía más mala, bueno, tenía más, pero con esto ya tengo bastante, Otro día seguimos con más malas noticias, pero tengo una muy buena noticia para acabar. Buenísima. Y es que, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, esto es maravilloso. Y es que estamos en el siglo XXI. Esta vez no me he equivocado, siempre digo siglo XX. Siglo XXI. Aquí estamos, la iglesia de Cristo. Estamos proclamando la gracia, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estamos proclamando la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Creemos en el Señor Jesucristo. Esto es... Yo cuando pienso en esto se me pone la carne de gallina, lo digo de corazón. Que a pesar de todos los ataques de Satanás, de todas las mentiras, de todos los falsos maestros, de todos los ataques que la Biblia, la palabra de Dios y la doctrina de la gracia ha tenido a lo largo de los siglos y en la actualidad, a pesar de eso, la iglesia sigue adelante. Nunca ha sido derrotada y nunca será derrotada. A pesar de todas las mentiras, de todos los peligros en los que hemos estado, de todas las barbaridades que hemos creído, de todas las miserias en las que hemos andado, hermanos, estamos aquí. Y si tú proclamas a Cristo, si tú crees en Cristo, y en esta mañana, igual que todos nosotros estamos diciendo que esta iglesia proclama, crees que Cristo es el Señor, es igual que Pedro, Nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu de Dios. Es porque Dios, no Satanás, Dios te ha hablado, Dios te ha llevado a Cristo, Dios te ha mostrado su gloria, Dios te ha mostrado la palabra de Dios. Eso es asombroso. Eso es una gran noticia, que a pesar de todos los peligros en los que tú y yo hemos estado, a pesar de todas las mentiras que hemos creído, no solamente cuando éramos incrédulos, estoy hablando también desde que profesamos fe cristiana, a pesar de todo eso, hermanos, seguimos aquí, seguimos proclamando a Cristo y seguimos creyendo la verdad de Dios, a pesar de todas nuestras médulas, a pesar de todos los ruidos exteriores. La palabra de Dios llega a nuestra alma. Esto es maravilloso, es prodigioso, es milagroso, y es una comprobación de lo que el Señor nos asegura
de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vamos a ver.